Muy bien, ya nos encontramos con el doctor César Azabache porque, bueno, él ha sido contundente. Vamos a mostrar el tuit de César Azabache, que lo debo tener entre tanto papel que esta noche hemos reunido, porque la verdad la información es abundante. Esto ya está, aquí tengo el tuit del doctor Azabache. Notó ENCO que al declarar que Ramírez ha pactado la devolución de 524 millones a Odebrecht, se ha convertido en testigo de Odebrecht en un eventual juicio contra el Estado peruano. Él representa al Estado y acaba de reconocer una deuda que el Estado no tiene por qué reconocer. Y es el punto de partida para la interpretación que le vamos a pedir esta noche al doctor Azabache respecto a esta denuncia que ha presentado Amado ENCO. Dos son los cargos que se le atribuyen al procurador Jorge Miguel Ramírez Ramírez. La primera, o el primero, negociación incompatible. El segundo, omisión de actos funcionales. 66 páginas, denuncia presentada ante el Ministerio Público. Ya hemos marcado aquí, las páginas claves son la 44 y la 54 y el punto 4 en cada una de estas. Bienvenido, doctor Azabache. ¿Cuál es su primera lectura sobre este asunto? Mávila, muy buenas noches. Bueno, tengo que decir que voy a mantener, a pesar de este incidente, el mayor respeto por Amado ENCO. Creo que es un profesional notable, lo respeto, lo conozco hace muchísimo tiempo, pero eso no me permite respaldar este evento. Primero, claro, todo el día se ha estado comentando qué significa esto dentro del Consejo de Defensa Judicial del Estado y dentro de la Procuraduría y cómo se resuelve. Creo, sin embargo, que el punto más importante y el más riesgoso tiene que ver con las consecuencias, creo que no previstas, por el propio Amado ENCO de estas declaraciones. Hay que decirlo de esta manera. En este momento estamos discutiendo todos cuál es el verdadero sentido del acuerdo aprobado por la jueza y cuál va a ser la respuesta del Estado a lo que todavía no es un pedido formal de Odebrecht ante la jueza de obtener esos 524 millones de soles. Que son el saldo que quedó de la venta de Chaclla. Voy a decirlo de esta manera, el saldo teórico. El saldo teórico. De Chaclla, y vamos a comentar luego porque... Claro, la columna que ha escrito, de Chaclla, las rendijas de Chaclla por César Azabache. Eso lo vamos a comentar de inmediato, pero en todo caso, corramos la película, que es lo que se hace cuando uno litiga y se dedica a esta actividad, ¿verdad? Vamos a suponer por un momento que el Estado termina respondiendo que no es verdad que tenga la obligación de devolver ese dinero a Odebrecht. Vamos a suponer que Odebrecht hace un pedido formal en contra del Estado peruano. Pues bien, en una discusión de ese tipo, que es una discusión de interpretación de acuerdos, las pruebas se construyen sobre la base de lo que el otro dice. Eso en derecho se llama vinculación con actos propios. El propio en este caso es el Estado peruano. Y el Estado peruano habla a través de sus representantes. De modo que si como ENCO, que es un representante del Estado, acaba de hacer, los funcionarios públicos empiezan a declarar que esa obligación existe, yo creo que no existe. Si empiezan a declarar que esa obligación existe, entonces Odebrecht va a poder plantear una reclamación diciendo, pero claro que me los deben, si el señor ENCO lo ha reconocido. Al señor ENCO no le gusta que el acuerdo exista y ha denunciado al procurador Ramírez. Hasta el momento, formalmente, estaba resolviéndose ese asunto. Evaluándose. Pero hay un procurador de la República que declara que la obligación existe. También declara que no le gusta y que estuvo mal contraerla, pero confirma que existe. Y eso es muy serio. Eso es muy serio porque, como repito, cada vez que un representante del Estado hace esto, está reconociendo una obligación y está convirtiéndose en un eventual testigo de la contraparte del Estado peruano en un juicio sobre los deberes derivados de este acuerdo. De modo que hay que mirar las cosas en su consecuencia. Esto, creo, antes aún de discutir lo que significa eso, que también hay que hacerlo, desde el interior del Consejo de Defensa del Estado, ¿no? Claro, y lo que tendrá que resolver el Ministerio de Justicia. Sí, por supuesto. Y ahí hay también otras cosas que decir, Mávila. Para comenzar, negociar. Los abogados que litigamos negociamos todo el tiempo. Lo que hacemos es pelear juicios o negociar resultados. Bien. La regla básica para sentarse en una mesa de negociación consiste en voltear primero y definir claramente con el cliente a quien se representa. Bueno, el mínimo que vamos a aceptar en esta mesa es X, del 1 al 10, 2.5 por ejemplo. El máximo que querrás será el máximo posible, 10. Pero debo anticiparte que el máximo posible en esta negociación es de 6.
De modo que para sentarme en la mesa, tú tienes que aceptar que yo pueda obtener un resultado entre 2,5 y 6 y que ese resultado lo vas a cumplir porque te represento. Pues bien, en este caso, nos guste o no, a quienes les guste, a quienes no, hemos empoderado al señor Ramírez para que se sienta en esa mesa de negociación. El señor Ramírez ha obtenido un resultado ajustable, porque ese es un proceso abierto y con un montón de actividades sucesivas, pero ahora lo que estamos diciendo es, nosotros que somos el cliente, no aceptamos el resultado. Mávila, perdóname, ¿quién más va a negociar por el Estado peruano si nos comportamos de esta manera? Esto es una negociación, eso significa que el negociador tiene que poder contar con un margen de discreción. Y digo esto porque la denuncia del señor Enco lo que dice es que no le gusta el resultado. Entonces, temo que esto... Hay 3 puntos ahí, ¿no? Anotábamos después de leer esto, él sustenta, porque además el texto es fuerte, ¿vale? Dice, el objetivo de favorecer a la empresa, es decir, denuncia a Amado Enco, a Jorge Ramírez de la Procuraduría ad hoc, de haber favorecido abiertamente a la empresa Odebrecht en un acuerdo. Ahora, está él solo, porque solamente se le denuncia a él y cita a declarar... La carátula dice contra quienes resultan responsables. Ok, contra quienes resulten responsables. Pero digamos, el nombre propio es solo el de él. Sí. Y aparece citada Silvana Carrión, que es la procuradora adjunta. Eso es casi liquid paper, ¿no? Está denunciando a ambos. Correcto. ¿Y podría incluirse los fiscales en esto? Sí, por supuesto. Porque él dice, de favorecer a la empresa, ¿no? Que fue revelado el 19 de junio de 2019, fecha en que el procurador ad hoc, Ramírez, junto a la procuradora pública adjunta, Carrión, y los representantes del Ministerio Público, Vela y José Domingo Pérez, participaron en una conferencia para dar los alcances de la colaboración eficaz emitida por el Poder Judicial, tatatán. Pero claro, cuestiona aquí, por ejemplo, que se haya creado un doble fideicomiso, una figura para que se adapte esto a los beneficios, es decir, para que se le pueda devolver hoy más de 500 millones de soles a la empresa Odebrecht. Pongamos las cosas en orden. Favorecer. Claro, favorecer. Amado Enco no puede negar que favorecer es una construcción legal. Y no tiene que ver con lo que a mí me gusta o no me gusta de lo que hace el otro. ¿Eso es lo que se percibe de esto? Sí, ¿no? yo leo la denuncia de alguien a quien no le gusta el acuerdo. Correcto. Y debo decir esto, a mí me parece que el acuerdo es opinable, pero por supuesto, cualquier acuerdo que se suscribe con un grupo de personas que han cometido crímenes es opinable, porque es moralmente muy incómodo que el Estado tenga que hacer acuerdos de ese tipo. De modo que no se puede pedir que nos guste el acuerdo, pero convertir nuestro desagrado en denuncia es intolerable. Cuando habla de la trampa para la inaplicación de la ley 30737, que es el marco legal. Quiero retroceder un milímetro antes de esto. Favorecer significa en términos legales lo siguiente. Una persona que tiene que tomar una decisión tiene ante sí 2 o 3 alternativas posibles. Se puede probar que las tiene delante y teniéndolas desprecia las mejores para aquel al que representa, en favor del otro. Entonces, para Enco poder decir lo que ha dicho en esta denuncia, tendría que probar que la Procuraduría del señor Ramírez estuvo en posición de obtener un resultado distinto y lo despreció deliberadamente y sin justificación. No se pueden crear denuncias de favorecimiento por discrepancias. Eso es terrible. Vamos a imaginar, volvamos a correr la película. Imaginemos que dentro de 1, 2 o 3 meses el señor Enco discrepa con otro procurador. Por ejemplo, el de la Contraloría General de la República, con el que interactúa frecuentemente. Esa discrepancia podría justificar que el procurador de la Contraloría denuncie a Enco porque no le gustan sus decisiones. Si el señor Enco decide que un caso que estudió un equipo de la Contraloría no vale la pena, o está mal hecho, y no lo quiere respaldar, ¿podría el señor Enco ser denunciado por eso? Yo creo que no. Y creo que por la misma razón, las discrepancias entre el señor Enco y el señor Ramírez no pueden ser expresadas en términos de denuncias por crímenes. Que el otro haga algo distinto a lo que a mí me gustaría haber hecho,
no significa que la pueda acusar como responsable de un delito. De acuerdo, tenemos que ir a una pausa, pero yo quisiera pedirle permiso al doctor Azabache para incluir en esta mesa, si no es problema, y usted me dirá, al doctor Avelino Guillén. No, pero por favor, porque ¿cómo? Lo que yo quisiera es poder darle también el tiempo. Creo que vale la pena que el doctor Azabache nos acompañe un tiempo más en la mesa, pero está con nosotros el ex fiscal supremo Avelino Guillén, y es interesante ver la parte, digamos, el tema del monto de reparación, pero también de qué manera esto podría salpicar la investigación fiscal, porque aquí el doctor Azabache nos acaba de decir que esta denuncia dice contra Ramírez y los que resulten responsables, y esto podría incluir a Rafael Vela, que ha defendido el acuerdo, lo está defendiendo, y bueno, se puede, como dice el doctor Azabache, opinar sobre lo conveniente o no. Vamos a aprovechar su presencia aquí en eso, pero hacemos esa pausa y le pido por favor a los chicos de estudio incorporar a esta mesa al doctor Avelino Guillén para poder darles a ambos tiempo e intercambiar ideas que creo que se pueden complementar muy bien ambos puntos de vista. Un honor para mí. Gracias. Muy bien, como lo habíamos anunciado, nos acompaña ahora también en la mesa el ex fiscal supremo Avelino Guillén. Doctor Guillén, muchas gracias por estar con nosotros. Continúa César Azabache acá. Y bueno, hay varias quejas en esta o varios argumentos, para ponerlo así, no quejas, sino argumentos que estarían detrás de la denuncia del procurador Amado Enco, ¿no? El tema, por ejemplo, de que Odebrecht no ha confesado todos, digamos, la colaboración eficaz se puede poner en tela de juicio porque no habría dicho todo lo que es, por ejemplo, el tema del gasoducto, que no habría reconocido lavado de activos, que habría una suerte de falta de garantías, sobre todo, para cobrar la reparación civil. Pero quería su punto de vista como fiscal, desde el lado de la fiscalía, de la investigación. Una denuncia de este tipo puede afectar el desarrollo, por ejemplo, de lo que están llevando a cabo hoy en Brasil el señor Vela, José Domingo Pérez, Giovanna Mori, que está viendo directamente el gasoducto y demás. Bienvenido y gracias. Buenas noches. En primer lugar, hay que recordar que lo que han declarado ayer los ex ejecutivos de Odebrecht es en ejecución y en cumplimiento de los acuerdos de la colaboración eficaz. Si eso no se hubiera hecho, no se hubiera obtenido la información valiosa que usted ha mencionado al inicio de su programa. Esto es, el acuerdo de colaboración eficaz continúa vigente. Es una sorpresa desagradable esta denuncia penal que indudablemente va a afectar de manera muy importante la labor que desarrollan los fiscales, porque si bien ellos no son denunciados, en todo el texto de la denuncia son mencionados, son comprendidos, y de alguna forma el cuestionamiento no es solamente inclusive contra los fiscales del equipo especial, sino también contra la propia jueza, porque la jueza ha homologado el acuerdo de colaboración eficaz y el cuestionamiento es también contra ella. Entonces, me parece que es un grave error en la estrategia procesal del procurador Amado Enco, a quien conozco y tengo mucho aprecio, pero sin embargo me parece lo que él ha hecho, lo que va a hacer más bien es favorecer los intereses de quienes desde un inicio se han opuesto al acuerdo de colaboración eficaz con un solo objetivo: buscar impunidad y que no se conozca la verdad. Y tiene razón cuando dice que la jueza también, y nos habíamos olvidado de ese detalle, doctora Azabache, porque, claro, ella dice, ¿no? Se ha homologado el acuerdo a pesar, por ejemplo, que el colaborador fulano de tal, y cita a Renato Ribeiro o al propio Barata, ¿no? Dice, se deja constancia de la aceptación parcial de los cargos, pues dicho colaborador no aceptó el delito de asociación ilícita. O sea, se está cuestionando incluso el testimonio de los colaboradores eficaces en el marco de la investigación fiscal. Peor que eso, que da sustento a este acuerdo y que una juez ya dijo, le dio la bendición sin que ello implique, por supuesto, que no se pueda discutir, ¿no? Lo que significa que la denuncia contiene una denuncia potencial contra la jueza y por lo tanto un acto en el que el procurador Enco está sustituyendo una posición procesal que no tiene. Está apelando el acuerdo indirectamente. Y ahora, eso... vayamos al acuerdo. Ahí sí quería preguntarles, ¿es el mejor acuerdo o se puede haber mejorado aspectos o hay puntos flacos en ese acuerdo que subsanar, digamos, si se puede? Siempre va a haber cuestionamientos en relación al monto de la reparación civil. Obviamente nadie va a estar contento con un acuerdo con una organización criminal, pero el acuerdo era necesario
indispensable para poder avanzar en el desarrollo de las investigaciones. Si se cae el acuerdo, los juicios, los juzgamientos que se van a programar más adelante, en mi concepto, van a tener serios tropiezos. Va a ser muy difícil que la Fiscalía, sin el concurso ni el aporte de los ex ejecutivos de Odebrecht, puedan obtener un resultado favorable, esto es, sentencias condenatorias. En consecuencia, nos guste o no, es como si fuera en los casos de la red de Fujimori y Montesinos. Sin colaboradores eficaces no se hubiera avanzado mucho. La Fiscalía, lamentablemente, depende... un ejemplo. Por ejemplo, el caso en el caso, por ejemplo, el destacamento Colina, en el caso de la masacre de la Cantuta, si varios de los integrantes del destacamento Colina no hubieran aportado información, empezando por el secretario administrativo del destacamento Colina, que entregó más de 200 documentos de la estructura interna y de la forma como funcionaba Colina, nunca hubiéramos llegado a conocer eso. Y los demás integrantes de Colina, los ejecutores materiales, no se hubieran acogido ni hubieran reconocido su responsabilidad penal. En consecuencia, en estructuras criminales de magnitud es fundamental llegar a un acuerdo, un consenso con estas organizaciones. Obviamente, a mí me hubiera gustado que la Fiscalía desarrolle una labor más intensa de persuasión con la finalidad de obtener mayor reconocimiento. Por ejemplo, en casos como ahora, Odebrecht viene reconociendo gasoducto, era básico, Chaclla. Lo que pasa es que en la Fiscalía hay un grave problema. Tiene usted el equipo especial, por un lado, que investiga un grupo de casos, y tiene, por otro lado, el sistema anticorrupción, que tiene a su cargo 13 casos. Por ejemplo, la hidroeléctrica de Chaclla en Huánuco no lo tiene el equipo especial, sino lo tiene a cargo el sistema anticorrupción, la doctora Silva, si mal no recuerdo. En consecuencia, esa división es lo que permite que la Fiscalía tenga una actuación errática por momentos y no tenga el control de todas las investigaciones, y permite que Odebrecht esté dando información a cuentagotas y esté regateando información y nos oculte la verdad. Entonces, tendría que haber una recomposición, diría usted. Tiene que haber una unificación. Unificación y debemos y de los criterios. Y el equipo especial también tiene que ser potenciado. Es penoso que trabajen con tan poco personal. Se le vienen los juicios, y cómo tan pocos fiscales van a poder afrontar juicios de magnitud, donde intervienen estudios de abogados muy grandes, y la Fiscalía no va a poder responder a tantas investigaciones de manera simultánea, y los plazos se van a vencer. Y quería preguntar, por otro lado, para el doctor Azabache, el tema de las garantías que se cuestiona para la reparación civil, porque se habla de que aquí se le ha regalado un plazo de 15 años. Bueno, yo quizá estoy utilizando no las palabras ajustadas, digamos, estrictamente a lo que dice, pero sí, hace un cuestionamiento del cronograma y se habla de este doble fideicomiso que en su momento la procuradora Carrión explicó aquí, un sistema bien técnico y bien difícil de entender, pero que ella decía garantizaba ese pago y que permitía esa devolución. ¿Vale que se le devuelva el dinero a Odebrecht? La pregunta es directa. Es que en ese acuerdo no hay ninguna razón para creer que existe la obligación de devolver. Quiero explicar. Hablemos de la parte económica de estos acuerdos. Para comenzar, este no es el acuerdo, lo hemos dicho varias veces. Sí, es el tercer acuerdo. Hay uno por 8 millones de dólares, uno por 20 y de ese salta a 190. Incluso en el acuerdo de 190 hay un segundo salto porque se incorporaron los intereses por 54 millones más. De modo que este acuerdo vale 244 millones de dólares. Avelino es testigo de esto. Nosotros, cuando estábamos en aquel tiempo original de principio de siglo, sacamos 200 millones. De modo que este ya es el volumen de reparación más alta que ha conseguido una gestión de recuperación de fondos para el Estado. Vamos entonces en 244 millones con este acuerdo. En el acumulado son 262 millones de dólares. Pero claro, un acuerdo que tiene plazos diferidos de pago siempre debe tener dos llaves: los intereses, que se incorporaron con la modificación en el Brasil, y las garantías. Y en este caso las garantías, desde mi punto de vista, están desde el primer borrador, suponen la retención de los saldos teóricos. ¿Qué es un saldo teórico? El que queda depositado después de los primeros pagos. Pero miremos los números, El famoso saldo teórico que se pretende que Odebrecht recupere equivale a 160 millones de dólares. Y el acuerdo supone 244 millones de dólares. Es decir, esa cantidad no alcanza ni siquiera para pagar de inmediato la deuda completa.
De modo que esa cantidad, eso es lo que explicaba Silvana Carrión aquí hace unos días contigo, esa cantidad ocupa la función de un palancamiento financiero. ¿De acuerdo? Es la misma razón por la que cuando uno entra en un proyecto público tiene que depositar una garantía que vale un porcentaje del valor total del proyecto, no el 100%. Y claro, lo que hizo la jueza en la homologación fue transparentar el sentido de la garantía diciendo o disponiendo que por si acaso cualquier saldo teórico queda enganchado hasta que acaben las investigaciones. Y claro que hay investigaciones en curso, Abelino acaba de explicar, Olmos también, está fuera del universo de este equipo anticorrupción, pero además hay cosas que faltan hacer. Sí falta que Odebrecht repare las consecuencias de los 9 millones de dólares que hasta ahora se ha aprobado, no hay fracción ya, porque por lo menos hay 500 más en esta última tanda, que ha filtrado en la política. Porque ese dinero Odebrecht ha reconocido que lo ha filtrado. Que lo ha filtrado, pero no reconoce el delito de lavado de activos. Eso es un problema de Odebrecht y lo tendrá que discutir. Pero el evento que causa daños al Estado, que es la filtración de los fondos ilegales, está más que confirmado y está reconocido por Odebrecht. ¿Cómo manejar desde el tema procesal este asunto del ingreso del dinero a las campañas, doctor? Que no está admitido en un acuerdo de colaboración, pero que a la larga va a tener que repararse, es decir, va a tener que ser admitido como un delito también. El juzgamiento a Ollanta y Nadine Heredia y todos los demás procesados por lavado de activos va a ser el punto de quiebre en este caso, ¿no? Ya se está discutiendo un control de la acusación y veremos cómo el resultado que obtenga la Fiscalía en este juzgamiento que se avecina. Lo fundamental acá es lo siguiente: el dinero que se dio como aporte de campaña proviene del Departamento de Operaciones Estructuradas, y todo el dinero que ingresaba a ese departamento era dinero de carácter ilícito, proveniente de actividades ilegales. La gran discusión en el juicio es si los investigados, los imputados, van a reconocer o no, si la Fiscalía va a estar en capacidad de probar que ellos estaban en condiciones de intuir o de presumir que el dinero que estaban recibiendo era de procedencia ilícita. Porque la recepción del dinero, eso no admite discusión, hay suficiente evidencia, testimonios que el dinero ilegal fue recepcionado por diversas organizaciones políticas. Lo que acá se va a discutir en el juzgamiento es si los investigados tenían la capacidad para conocer que ese dinero era de origen ilícito. Y si la Fiscalía logra eso, se va a lograr una sentencia condenatoria que va a permitir a la Fiscalía marcar una línea en relación a la investigación por lavado de activos. De acuerdo, nos ganó el tiempo, es una pena, me encantaría poder seguir hablando con ambos, pero creo que hemos empezado a arrojar luces sobre un tema que va a ocupar sin duda la discusión pública en los próximos días. Gracias a la doctora Savache, gracias al doctor Abelino Guillén y gracias a ustedes siempre por esa amable sintonía. Nos vemos mañana a las 9 en punto.